Estados Unidos es un país bastante curioso. En particular es infame por la cantidad de comida ultraprocesada y comida rápida que se consume, con tasas considerables de enfermedades como cáncer, obesidad y diabetes, donde el sodio, colorantes y saborizantes artificiales reinan y las frutas y verduras brillan por su ausencia. También es un país donde la educación nutricional es bastante cuestionable y las leyes regulatorias de alimentos dejan mucho que desear. Esto conduce a cierto grupo de gente a que caigan en la desinformación y se pongan a creer en datos erróneos o con medias verdades. No por nada, Estados Unidos también es un país donde se origina gran parte de las dietas milagrosas y términos que no significan nada como superalimento con poca o nula evidencia científica, cayendo en falacias como la falacia naturalista o la falacia de autoridad. Y acá quiero presentar al protagonista de nuestra historia, Doc Evans. Evans era un sujeto común y corriente de Nueva York que estaba en el ejército hasta que en 1999 asistió a una conferencia de la Sociedad Vegetariana de la Gran Manzana, donde descubrió el mundo del vegetarianismo, el veganismo y el crudiveganismo. El crudiveganismo significa que no solo es ser vegano, sino que también prohíbe terminantemente cocinar cualquier tipo de alimento, basándose solo en el hecho que es más natural, entre comillas. 50.000 años utilizando el juego para que vengan con esta estupidez. Es que sí, comer vegetales y frutas es de sentido común para una vida sana, pero hacer de esto toda tu dieta solamente porque unos random te lo dijeron... Así que sí, Evans era un crudivegano. En fin, Evans fundaría en 2002 una cadena de supermercados orgánicos llamada Organic Avenue, uno de los primeros en su tipo en Estados Unidos. Le fue relativamente bien hasta que cerró en 2015. Su experiencia en el mundo orgánico lo motivó a hacer una startup, pero no solo una startup cualquiera, sino una que en el mismísimo Silicon Valley, ese mismo donde todas las compañías tecnológicas grandes de Estados Unidos están. En 2013 se fundaría la compañía Juicero, la cual recibiría una financiación para nada modesta de $120 millones. ¿Quién le daría 120 millones? Ni idea. En fin, entre el 2013 y 2016 se dedicaron a fabricar distintos prototipos, hasta que en marzo de ese mismo año el susodicho Juicero saldría al mercado. Y quiero decirles que el comercial con el que salió es una joyita de la comedia involuntaria. Making juice is easy. Start by taking a stroll down to the neighborhood farmer's market. Buy about $50 worth of organic fruits and vegetables. Don't forget to bring a tote bag. Do you sell tote bags? No sé si es la primera vez que irían a comprar en un mercado, pero siempre es necesario llevar una o dos bolsas por si acaso, o en su defecto llevar una mochila, un carrito o algo. No, we'll just carry it. Did you forget your tote? Wash your fruits and vegetables. Cut them, chop them, wash them again, peel them. I think this peeler's broken. Lo dicen como si todo eso fuera un sufrimiento. Ojalá hubiese una forma de pelar frutas y verduras en caso que un pelador no te funcione. Dig your juicer out from the back of your cupboard, realize there's still a part missing, find it. Ojalá hubiese un electrodoméstico más simple que te sirviese para hacer jugo y lo puedas tener afuera sin que te estorbe porque no ocupa mucho espacio de por sí. Figure out how to put it all together, then juice. And enjoy. Oh, but did you think you were done? 'Cause you're not. Now you've made a big old mess that you have to clean up, the machine, the countertop, pretty much your whole kitchen. Pero el jugo no suele ensuciar tanto, se puede lavar con agua y jabón rápidamente. Alright, so making juice isn't easy at all. It's actually a huge pain. But what if it didn't have to be? What is this? It's a juicero. I'm sorry, I don't know what that word means. It's What's a new word. juicero? Okay, define it for me. Juicero, the best juice ever. What comes out of the juicero is so fresh that it shouldn't even be called juice. It should just be called, I don't know, squashed produce. Y mis videos no deberían ser llamados videos, deberían llamarse, no sé, imágenes móviles procesadas. Because that's what it is. Recuerden esta escena que será más importante más tarde. Our founder Doug is straight up made of juice. Por supuesto que no, mi libro de ciencias naturales dice que no. Literally, there's juice in my veins. Aléjese de mí, señor. No tengo plata. No quiero comprar su producto. No quiero que se vuelva a acercar a mí. Doug and the Juicero team have taken care of everything. Not just the washing, the peeling, and the chopping, but the growing, the harvesting, the washing, the refrigerated transport, the inspecting. Did we mention the washing? The packaging. And finally delivering to your house.
And we haven't even gotten to the most genius part yet. There's nothing to clean. No mess whatsoever. ¿Y los vasos? ¿Hola? ¿No hay que lavar los vasos tampoco? It's so easy that it makes the old way of juicing seem, well, old. Why did I do all that other stuff? Who cares? That's our past life. This is our new life. Señora, ¿está consciente que habla como una persona que acaba de entrar en una secta? Juicero. Wow. The easiest, freshest, most delicious way to get juice. Oh sí, si este comercial te pareció horrible, esto es lo menos grave. Verán, Juicero es un ejemplo de una compañía que hizo todo mal. Pero antes de seguir, quiero explicarles el concepto de minimización de costos, el cual es el hecho de hacer que un producto sea lo más económico posible, que sea accesible al público y que genere ganancias, o sea, buscar el equilibrio entre lo bueno, bonito y barato. El Juicero es una máquina la cual tiene muchísima más calidad de construcción de la que necesita, haciendo que el coste total de la máquina fuese alrededor de $750 y la máquina como tal se vendía al precio de 700, eso en 2016. Calculando la inflación en Estados Unidos, la máquina saldría en $941 si saliera hoy. Sí, y estaban vendiendo a pérdida y la cosa se pone todavía peor. Juicero también necesitaba conectarse a internet a todo momento y a la nube. ¿Y esto por qué te preguntarás? Para asegurarse que cada paquete de frutas y verduras no estuviesen caducados. Cada paquete tenía un código QR que tenía información de cuándo fue empaquetado y su fecha de vencimiento. Y si el paquete pasaba de la fecha de vencimiento, simplemente no lo procesaba. Y para empeorar todo, cada paquete tenía una fecha de vencimiento de tan solo 8 días. Otro problema con el Juicero es que no podrías comprar directamente cada paquete, sino que tenías que comprar una suscripción. Dicha suscripción de verduras y vegetales troceados a $35, aunque dieron la oportunidad después de comprar los paquetes individuales que costaban entre $5 y $8. Acá quiero corregir, no eran $35 al mes, eran $35 a la semana, o sea, aparte de la máquina de $700, debías pagar una suscripción de más o menos $140 al mes. Y algo que no les mencioné es que cada paquete tan solo te hace 8 onzas líquidas, lo cual son 236 mililitros, lo que tiene un cartoncito de jugo. La compañía, al ver que las compras no iban como esperaban, cambiaron el CEO de Doug Evans por el expresidente de Coca-Cola Jeff Dunn y redujeron el precio del Juicero a $400. No es tan caro en comparación, pero una licuadora de calidad te sale en aproximadamente 100. En fin, la merecida decadencia de Juicero se dio a partir de un video de 1 minuto lanzado por Bloomberg en abril de 2017. 1 minuto, la cual sería la papea termonuclear más grande de ese año. Tan solo véanlo. Obviamente a los ejecutivos de Juicero no les gustó esta noticia para nada. En pocos días lanzaron un comunicado intentando defender su máquina de $700 con hechos y lógica, por supuesto, citando: nuestra prensa conectada es fundamental para ofrecer un producto uniforme y de alta calidad y seguro desde el punto de vista alimentario, ya que proporciona el primer sistema de seguridad alimentaria del circuito cerrado que nos permite desactivar a distancia los enlaces de productos frescos y se produce, por ejemplo, una retirada de espinacas. En estos casos podemos proteger a nuestros consumidores en tiempo real. Prensado uniforme de nuestros envases de productos calibrados por sabor y para ofrecer siempre la mejor combinación de sabor y nutrición. Datos conectados para poder gestionar una cadena de suministro muy ajustada, ya que nuestro producto está vivo, crudo y tiene una vida útil limitada de unos 8 días. Hermano, que estos son frutas y verduras troceadas. En fin, Juicero se convirtió en la burla de todo el país y del internet entero. Se convirtió en el fracaso más grande de Silicon Valley antes que llegara a Theranos al menos. Y la compañía terminaría cerrando el 1 de diciembre de 2017. Pero por lo menos tuvieron la decencia de poder devolver el dinero si les enviabas la prensa. ¿Y qué pasó con Evans, por cierto?
El año siguiente volvería con otro negocio, el cual se dedicaría a vender agua cruda, agua literalmente sin tratar y sin filtrar ni esterilizar, supuestamente porque el agua potable está muerta porque no tiene bacterias y los químicos son dañinos, mientras que su agua cruda costaba $6 el galón. What do you think the media got wrong about Juicero? Everything. They just had no clue. Tell me more. It's not even worth my breath. I'm done. I'm not going to talk about it. What did they misunderstand about Everything. Well, Like what? William, I'm done. Next. El negocio no le duró mucho, principalmente por los obvios problemas de salud que conlleva tomar agua sin potabilizar. Y ahora Doc tiene más éxito vendiendo brotes. Bien por él, por lo menos. El caso de Juicero es uno de los casos más absurdos que se vieron en la historia de productos fallidos. No solo solucionaba un problema que nunca existió en primer lugar, sino que también mostró todo lo mal que hoy está sucediendo con la tecnología. Suscripciones absurdas, obligar a conectarte a internet 24/7, precios irrisorios y un aparato que se vuelve literalmente un pisapapeles en cuanto el servicio expire. El Juicero solamente funcionó durante el momento que la empresa existió y literalmente lo único que podía hacer la máquina era algo que una persona normal podría hacer con sus propias manos. Espero que este video les haya servido para que no anden apoyando productos sin saber o investigar bien sobre qué están apoyando. Acá propusieron una solución muy compleja a algo que es demasiado simple. En fin, si te gustó este video puedes ir revisando mi canal donde tengo videos como el teléfono de $4 que terminó siendo una estafa. Siéntate, relájate, tal vez con un café le das like al video y te suscribes. También tengo un Patreon si me quieres apoyar económicamente. Y sin nada más que decir, este fue Furbaco y nos veremos en la próxima. Adiós. Finding something healthy to drink is easy.